Hola a todos, bienvenidos a otro video más y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues esta nota que les voy a compartir nos demostrará una vez más el por qué no podemos fiarnos de las fuerzas de seguridad, empezando por las policías. Aquí en México, a lo mejor no sé en otras partes del mundo, posiblemente sí sean confiables, pero aquí en México no. Esto es en Guerrero y de igual manera en cierto modo pasa en toda la República Mexicana. La policía no está para cuidarnos a nosotros, al pueblo, a los bien portados, al ciudadano honesto, etc. Está para proteger a los criminales, ya sea los que usan o no usan traje, llámense crimen organizado o políticos, incluyendo también a las transnacionales y o corporaciones. Esto, como ustedes verán en la imagen, en el video se titula en Guerrero, la fuerza estatal protege a los saqueadores y se colude con los civiles armados. Esto se extrajo de Desinformémonos, con colaboración de el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Clachinolan. No solo comparte el buen y estimado y muy ponderado compa Gabito, y vamos con la información. La población vive presa del terror, porque la autoridad no solo está ausente, sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone a las comunidades el sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad que impera protege a los victimarios. Actualmente la política ya no está operando dentro de los mismos límites en que normalmente funciona. Se ha difuminado la acción política debido a intereses propios de los grupos de poder. Lo más grave es que estos intereses están conectados con los de las organizaciones de la delincuencia organizada, que en mi opinión muchas veces son lo mismo, tanto el crimen corporativo político como el crimen organizado. A los políticos, la población ya no los vincula únicamente con las instituciones estatales, ni son meros actores dentro del ámbito gubernamental. Más bien, los nuevos personajes de la política responden a intereses macroeconómicos, al grado que se supeditan a los corporativos transnacionales que fortalecen un modelo de desarrollo fincado en el despojo y la privatización de los recursos estratégicos. Su ímpetu por la ganancia crasa y su falta de compromiso con la sociedad los ha llevado a enrolarse con actores no estatales que han hecho del crimen organizado el negocio más próspero en una sociedad sometida por el terror delincuencial. No sé lo que me está pasando. Esta descomposición de nuestro sistema político ha engendrado nuevos actores con gran poder que desempeñan nuevos roles e imponen normas ajenas al sistema jurídico que nos rige. Se ha creado un ambiente de miedo que coloca a las personas en un estado de suma vulnerabilidad, con muchas restricciones legales y políticas, con nulo acceso a la justicia.
desconectados de las redes de apoyo y gubernamental y sometidos por actores gubernamentales que usan la violencia para amedrentar y someter a la población. Se trata ahora de un mundo feroz donde se han roto los pactos sociales y se ha profundizado gravemente la desigualdad. La gente tiene un sentimiento de orfandad. Siente que camina a la deriva en medio del caos, sometida a los dictados de la macroeconomía que se rige por la acumulación del capital. Puta madre. Neta, esto está resultando durísimo y muy probablemente sí se los comparta completo. Y si no soportan la manera o cómo me salen los videos, los invito a que entren a la nota. Vivimos en una sociedad en riesgo permanente con actores que han surgido a nivel internacional y local. El poder de las transnacionales es tan grande que sus directrices económicas van normando los nuevos marcos jurídicos de los países periféricos. Puede más el poder económico de un corporativo minero que maneja miles de millones de dólares que un gobernante que no cuenta con el respaldo del Estado y de toda la clase política, a veces ni de la misma población. Este poder macroeconómico avasalla a la política y a los políticos, somete a su lógica capitalista. Todo intento de construir una sociedad menos desigual y más incluyente. Es un poder ciego, sin corazón, deseoso de extraer la vida de la clase trabajadora. Se vuelve violento porque necesita explotar el mayor número de trabajadores con jornadas extenuantes para tener cuentas alegres en la bolsa de valores o en las bolsas de valores. Estos actores no estatales tienen a su servicio a las corporaciones, a la policía, al ejército y a la marina para proteger los intereses supremos del capital. Toda la fuerza del Estado está focalizada en salvaguardar la riqueza de los saqueados. Aquí en contexto, todas las entidades corporativas, empezando por las mineras y siguiendo empresas como Microsoft. Bueno, Microsoft no usa la violencia, eso sí, no que yo sepa, pero en un contexto general son entidades sociopáticas. Nada más velan por su propio interés y no de la comunidad, sin darse cuenta que si la comunidad no está bien, todos esos problemas a largo plazo los van a alcanzar y les van a dar muy duro. Nada más ven por la ganancia, no ven por nada más. No les incomoda, no les entristece usar la violencia. Al contrario, es un medio predilecto. Y por desgracia, han encontrado el método, la forma de someter por las buenas o por las malas a las distintas fuerzas de seguridad del Estado y al Estado mismo, para que cumplan con sus caprichos. Las entidades corporativas en sí son como niños pequeños, berrinchudos, envidiosos y caprichosos. Continúo. La represión contra la población que se rebela y protesta tiene rango jurídico que justifica y legitima la fuerza con el argumento de que se atenta contra las instituciones y se pone en riesgo
la convivencia pacífica. Se genera una opinión en los medios de comunicación afines a los grupos de poder de que la violencia directa es legítima, porque se pone a salvo el orden constitucional y el régimen dominante cuando los sectores sociales excluidos ejercen su derecho a protestar. Así es, usan las leyes para callar disidencias, para controlar el modo de pensar y de sentir, inclusive el de disentir. Justifican la violencia o lo que se llama represión, muchas veces de la manera más burda, y siendo el Estado los que inician los problemas para así dar pie a esa represión. El Estado mismo genera esa violencia con que se responde a la vez con más violencia. ¿Qué quiero decir? Es el Estado que envía elementos de fuerzas de seguridad, llámense policías, marinos, ejército, a generar el caos para así justificar el uso y el abuso de la fuerza pública en el caso de las protestas. Un ejemplo fue el 20 de noviembre del 2014. El pueblo, cuando protesta, en lo general, puede haber casos, pero muy pocos, no es violento. Lo que busca es hacerse escuchar y exigir. Es el Estado el violento, y al no tener otra manera de justificar su violencia, la inicia para así dar pie a su represión. Existen también actores no estatales que pululan en el ámbito local y que forman parte de las redes del crimen organizado. Sus acciones son organizaciones que tienen como caldo de cultivo la misma estructura de poder que fomenta la corrupción y que permite que los intereses privados se mezclen con los proyectos de justicia a los que aspira la sociedad. La fragilidad institucional y la crisis misma de representación política ha desdibujado los límites que existían entre el campo legal y el terreno abrupto de la ilegalidad. Se ha socavado el muro de la legalidad que protegía a los ciudadanos y ciudadanas por parte del crimen organizado que se ha infiltrado en los sótanos del poder. Yo diría, damas y caballeros, que es el poder político y hasta el empresarial y financiero quien se ha infiltrado en el mismo crimen organizado o en las mismas mafias. Actualmente el poder público opera con intersecciones sumamente perversas, donde el Estado aparece como el gran aparato que protege y brinda todas las facilidades a las grandes corporaciones transnacionales. En estas circunstancias, las leyes, las instituciones y las mismas autoridades están al servicio de los intereses macroeconómicos. Este poder visible protege y encubre al poder oculto, es decir, a los actores no estatales que tienen gran influencia en la toma de decisiones políticas, al grado que también controlan el poder del Estado y las mismas agendas políticas en varias regiones del país. En Guerrero están los poderes ocultos, vinculados con el crimen organizado, que han tomado el control de varias instituciones y dominan vastos territorios. Son los que ponen las reglas y constituyen las nuevas narrativas que justifican la violencia y la hacen aparecer como parte de la humanidad. Lo más grave es que el poder formal, el que usa la fuerza de las instituciones para gobernar, es el que se ha confabulado con el poder oculto, con los actores no estatales,
cuyo modo de vivir es delinquir. Es atentar contra la vida y la seguridad de los demás, es desaparecer y arremeter violentamente contra quienes se oponen a sus negocios truculentos. En este escenario caótico, el poder formal y el oculto se utilizan uno al otro, se retroalimentan y usan los poderes mediáticos, normativos, culturales, ideológicos y religiosos para formar su propio poder destructor. ¡Puta! Estamos lejos de contar con un Estado regidor de las normas constitucionales, de un Estado que lucha contra la delincuencia social, que focaliza su acción pública en la redistribución de la riqueza y genera redes de protección de los derechos fundamentales de las personas. Experimentamos más bien una práctica sistemática para criminalizar la movilización social y hacer un uso indebido del sistema de justicia. En Guerrero se criminaliza a los líderes sociales, fincándoles delitos graves y haciéndolos imposibles su defensa legal. Un caso es el de Nestora Salgado. Se trata de una medida que tiene afectaciones en los recursos financieros, en la capacidad de mantener la organización y alterar la sostenibilidad del movimiento. Por eso se pugna por organizaciones horizontales, porque si quitan a uno, el movimiento sigue, la acción continúa, y es a lo que el mismo Estado le tiene miedo, porque le resulta imposible abatir o comprar o coaccionar. La criminalización impacta en la persona, en la familia, en la organización y en la misma comunidad. Se trata de socavar el tejido comunitario, de destruir los esfuerzos ciudadanos para que aspiran a construir una sociedad más justa y menos violenta, de extirpar el cáncer de la corrupción y de contener al crimen organizado que hunde sus raíces en un sistema que utiliza la fuerza y la violencia para mantener el viejo orden dominante. En Guerrero ha incubado en diferentes regiones del Estado actores no estatales vinculados al crimen organizado que la misma sociedad los cataloga como grupos civiles armados. Son hombres armados paramilitares que irrumpen en los poblados para arremeter contra familias y comunidades enteras. Atacan a balazos, buscan hacer el mayor daño posible, y no importa privar de la vida a los ancianos o ancianas, a mujeres jóvenes, niñas, niños y hasta bebés. Su armamento no es de un alto poder destructor. Su armamento es de un alto poder destructor. Dejan una estela de dolor y de muerte con el uso letal de sus armas, que es la marca más funesta que dejan al tomar la comunidad por asalto. Y uno de esos ejemplos de grupos paramilitares son los cárteles de la droga, empezando por los Zetas. La población vive presa del terror porque la autoridad no solo está ausente, sino que es parte de este entramado delincuencial. Su actuación está muy lejos de generar confianza e impone al que sobrevivir y andar a salto de mata, porque la legalidad imperante protege a los victimarios. Los cuerpos de seguridad y el mismo ejército han sido incapaces de contener este desorden institucional porque están llamados a proteger los intereses macroeconómicos y los diferentes giros de la economía criminal que se lavan en los negocios de las transnacionales. Nunca está en el lugar ni en el momento en que la población requiere protección.
En contraste, los civiles armados se desplazan con total libertad, a sabiendas de que el camino está bajo su control. Lo más duro y cruento es que se han normalizado la violencia en Guerrero. Las mismas autoridades han encontrado argumentos triviales para explicar las autoridades que padecemos. Justifican su ineptitud y construyen sus discursos para legitimar el caos y la falta de garantías a una población que vive en el acecho permanente. Puta madre, esto está durísimo. Los civiles armados, como actores no estatales vinculados al crimen organizado, cabalgan por toda la geografía guerrerense. Son la amenaza latente para un gran número de comunidades ante el destino funesto de vivir en la precariedad y en la lejanía de las instituciones gubernamentales. Tienen que resignarse a la fatalidad. Ante esta escalada de la violencia irrefrenable, donde el poder visible está ausente y más bien se hace cómplice de la criminalidad expresada en los civiles armados, los mismos pueblos y comunidades luchan desde sus propios espacios para recuperar sus territorios, resisten para enfrentar al poder ominoso y a los criminales a los que el Estado protege, tanto de las empresas mineras que se coluden o contratan a estos grupos civiles, como las mismas organizaciones delincuenciales. El caso de la minera Media Luna es un ejemplo atroz de cómo una empresa se niega a reparar los daños ocasionados a un grupo de pescadores del Nuevo Balsas y se vale de civiles armados para impedir que prospere la protesta y llegue la solidaridad de organizaciones hermanas. Esta alianza criminal entre una multinacional que a cualquier costo social y ambiental quiere extraer el oro, apoyados por grupos civiles armados que tienen el control del territorio, nos muestra cómo en esta región los actores no estatales unen sus intereses para destruir un movimiento legítimo que lucha por sus derechos como colectividad y se asume como protector del medio ambiente. Las autoridades estatales, en lugar de proteger a los pescadores, hacen alianza con la empresa minera y los grupos civiles armados, justificando así sus acciones delincuenciales. Un texto duro, tajante y pues número desconocido. disculpen por ese sonido. Como decía, un texto tajante, aterrador porque es cierto, y vale la pena revisarlo. El link de este texto, de este post en el Dragonario, estará en la descripción del video al fondo. Antes de despedirme, les recuerdo que si están de acuerdo y desean apoyar este espacio, lo pueden hacer a través de PayPal al correo de draco1563@gmail.com o ser mis patrocinadores a partir de en Patreon a partir de $3 al mes. Nos vemos en la próxima y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.